Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a contar cuáles son las claves para aumentar tu gasto energético. Todos queremos quemar más calorías con el menor esfuerzo posible. Si yo os hablo de aumentar el gasto energético, como buenos deportistas que espero que seáis, seguro que estáis pensando en aumentar la intensidad de los entrenamientos y de esa manera gastar más de lo que hacíais hasta ahora. Pero es que hay otras dos formas diferentes de aumentar ese gasto de calorías, de quemar más calorías sin necesidad de aumentar la intensidad y la duración de los entrenamientos. Esto parece como cosa de brujas, ¿verdad? Bueno, pues en realidad esas dos estrategias, esas dos claves que os voy a contar se resumen en una prácticamente, y es aumentar la termogénesis. ¿Eso qué quiere decir? El consumo de energía de nuestro organismo, no solo asociado al ejercicio físico, sino asociado, por un lado, a la actividad física no asociada al ejercicio, que tiene un nombre concreto, se llama NEAT, y ahí es referente a las iniciales de Non-Exercise Thermogenesis. En ese caso, bueno, pues tenemos esa actividad física diaria que podemos aumentar para poder aumentar ese gasto calórico. Pero por otro lado, tenemos también la dieta. Los alimentos que consumimos, hay alimentos que hacen aumentar el gasto energético, principalmente en su digestión. Así que vamos a hablar un poquito de esos dos factores. Vamos a empezar con el NEAT, que va a ser así un poco más rápido, porque en realidad ese gasto energético asociado a actividades no deportivas es algo habitual en la mayoría de las personas, en mayor o menor medida. Todos nos movemos desde el momento en que nos levantamos de la cama. Ese es el gasto energético asociado a la actividad física que se introduce en las fórmulas de cálculo de gasto energético total. Si yo quiero calcular mi gasto energético total, tengo que poner primero mi metabolismo basal, después tendré que poner el metabolismo o el gasto energético asociado al ejercicio físico, después ese gasto energético asociado a la actividad física se suelen unir en uno solo, haciendo un cálculo de todo lo que se realiza de actividad a lo largo del día. Pero si lo vemos separado, lo vais a ver más claro cómo uno u otro puede aumentar ese gasto de calorías. Y en cuarto lugar, en esa fórmula tendríamos el gasto energético asociado al consumo de alimentos, que se suele estandarizar, se suele calcular como un 10% total del gasto energético general, pero podemos jugar un poquito dependiendo de qué alimentos consumamos. En ese gasto energético no asociado a deporte, bueno, volvemos a la fórmula, mi gasto energético, ponemos mi gasto basal, que son unas 1.300, 1.400 calorías, el gasto de mis entrenamientos, que puede rondar unas 500 calorías, bueno, ya tengo unas 1.800, y después tengo un trabajo sedentario de 8 horas en la oficina y no me muevo apenas porque voy y vuelvo en coche, ¿vale? Pues hago las camas, limpio la casa, hago la comida, un gasto energético muy bajito, vamos a ponerle unas 100 calorías al día, más el 10% de mi dieta, bueno, pues eso me hace un total, vamos a decir, de unas 1.900 calorías aproximadamente, unas 2.000, más o menos. Si yo aumento el gasto energético asociado a la actividad física, es decir, después de esas 8 horas sentada más mi horita de entrenamiento, le añado una caminata, ¿no? Unos 5.000 pasos vamos a poner, y además limpio los cristales y además pongo la lavadora, dos actividades caseras que requieren mucha energía, mucha más que por ejemplo cocinar, que estoy de pie, quieta y solamente
muevo los brazos. Si además imaginaros que, no sé, tengo que pasar la aspiradora. Es decir, hay cosas en casa que requieren mucha energía, que evidentemente no las hacemos a diario, pero que a medida que las vamos haciendo van sumando. Más cosas que podemos añadir: dejar el coche un poquito más lejos, subir por las escaleras y evitar el ascensor. Todo eso nos va haciendo aumentar el gasto energético, y si lo introducimos como cosas que hacemos en el día a día, como por ejemplo lo que os he dicho, aparcar más lejos o bajarnos del autobús una parada antes y subir por las escaleras, parece que no, pero igual estamos aumentando 100 calorías diarias o 150 de gasto energético, algo nada despreciable cuando lo vamos sumando día a día. De ahí la diferencia entre limpiar los cristales, que igual lo hago una vez al mes, y subir por las escaleras a diario. La diferencia es que una cosa es habitual y la otra cosa es puntual. ¿Y cómo aumentamos el efecto termogénico asociado al consumo de los alimentos? Generalmente aumentando las proteínas, que son el alimento que requiere más energía para su digestión. No es un aumento gigantesco, podemos decir, pero todo suma. Si estamos sumando poquito a poquito el gasto energético, yo por ejemplo, imaginaros, he aumentado 150 calorías mi NET, mi gasto energético asociado a actividad física, no a deporte, con lo cual he aumentado, por ejemplo, un déficit calórico si yo no modifico mi dieta respecto a lo que estaba haciendo anteriormente. Si yo en vez de un 10% aumento a un 12% ese gasto energético asociado a los alimentos, pues ya estoy aumentando otras 100 calorías, por ejemplo, que quemo de más frente a lo que hacía anteriormente. ¿Esto en qué se traduce? Que ese gasto aumentado me permite perder peso comiendo lo mismo, con lo cual ahí tengo una ventaja sin tener que aumentar los entrenamientos, tengo una ventaja con algo que hago habitualmente todos los días, porque igual a entrenar no voy todos los días y yo hago mi cálculo semanal, pero esa actividad física debo mantenerla a diario porque me supone una ventaja, un beneficio frente a ese gasto energético. Si yo quiero aumentar el gasto energético, no siempre tengo que aumentar los entrenamientos, sino que puedo aumentar otro gasto asociado a mi vida diaria, a mi día a día. Y eso parece que no, pero ayuda muchísimo, por ejemplo, en las dietas deportivas de definición o de pérdida de peso. Muchas veces menospreciamos el gasto que tenemos en el día a día o lo sobrevaloramos, porque como os digo, la cantidad de trabajos sedentarios que nos requieren mucho tiempo, el transporte público o movernos en coche, por ejemplo, para ir a 2 kilómetros, cosas que igual podríamos hacer andando. Es decir, la calidad de vida ha mejorado mucho en los últimos años, los transportes pues funcionan muy bien y resulta que nos movemos menos, cuando podríamos movernos muchísimo más si nos acostumbrásemos, por ejemplo, a caminar. ¿Qué ocurre? Que tenemos que tener previsión del tiempo, tardamos más que si vamos, por ejemplo, en coche de puerta a puerta. Todo eso influye en nuestro día a día. Un buen recordatorio para aquellos que trabajan sentados es que hacer deporte, quiero decir, entrenar, por ejemplo, 1 hora al día, pero estar 8 horas sentado trabajando en la oficina, es tener una vida sedentaria, no es tener una vida activa. Aunque es mejor, por supuesto, entrenar 1 hora al día que no entrenarla. Pero no debemos confundir los términos. Yo no soy un deportista por entrenar 1 hora al día. Yo sigo teniendo una vida sedentaria. ¿Por qué? Porque paso muchas más horas sentado, sedentario, que las que paso entrenando o realizando otro tipo de actividad física. Por lo tanto, seguimos manteniendo los riesgos o algunos de los riesgos, aunque menos que otras personas que no entrenan. Y eso es algo que deberíamos tener siempre en cuenta porque tendemos a sobrevalorar el ejercicio físico que realizamos.
Algunos pequeños detallitos que también podemos incluir en nuestros hábitos diarios que nos hacen aumentar también la termogénesis, es decir, el gasto energético total de nuestro día, especialmente para aquellas personas que trabajan sentados, que tienen un trabajo sedentario, es levantarse y no irse media hora a dar una vuelta, sino simplemente el propio hecho de levantarse, dar 2 pasos y volverte a sentar, ya está activando ligeramente tu metabolismo. Es decir, pautar cada hora y media, cada 2 horas, el levantarse, irse a beber un vaso de agua, está cambiando ese ritmo, está cambiando ese gasto energético. Si además ese agua, por ejemplo, está fría, requiere un gasto energético de mantenimiento de la temperatura corporal. Son pequeñitos detalles, por ejemplo, beber agua de manera habitual durante el día a día aumenta también ese gasto energético. Si además no nos abrigamos en exceso, también estamos aumentando esa termogénesis porque requiere nuestro mantenimiento de temperatura corporal. Es decir, hay muchas cosas que podemos hacer en nuestro día a día para aumentar el gasto calórico sin necesidad de reducir la ingesta, sin necesidad de aumentar mucho los entrenamientos, porque claro, es que yo no tengo tiempo de ir a entrenar más de 1 hora al día. Bueno, el resto de lo que haces en el día igual sí que lo puedes mejorar y seguro que va a mejorar tu gasto energético. Vas a perder peso o grasa con mucha más facilidad, vas a pasar menos hambre y a la larga te vas a encontrar mucho mejor. Y ya aquí un apunte pequeñito como curiosidad. Hay algunos estudios que nos dicen que, por ejemplo, las personas que mueven los dedos de los pies o que están moviendo continuamente las piernas mientras están sentadas tienen un gasto energético bastante superior a el equivalente que no se mueve en la silla, más que lo que necesita para realizar el trabajo. De hecho, hay algunas estrategias que se suelen recomendar también a nivel laboral, de poner un pequeño reposapiés y subir y bajar las piernas cada cierto tiempo, ir cambiando de postura. Eso obliga, bueno, no solo mejora la circulación, ¿no?, de pasar muchas horas sentados, sino que además obliga a un pequeño movimiento cada cierto tiempo cambiando esa postura. O sillas de trabajo que tienen, como los taburetes de bar, un reposapiés donde puedes enganchar los pies, soltarlos. Es decir, son pequeñas tonterías que aumentan ligeramente, evidentemente, pero de manera rutinaria ese gasto energético. Así que cositas que para las que pensar, ¿no?, cuando queremos también aumentar quemar más calorías en nuestro día a día. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.